El libro de la selva, de Rudyard Kipling, versión de Nuria Pradas, narrado por Cuentos y Perdices. Capítulo 1. El cachorro de hombre. A las 7, Padre Lobo se despertó de la siesta. La luz de la luna ya iluminaba la cueva, y Madre Loba se ocupaba de los 4 lobeznos. Tabaqui el chacal se detuvo ante la cueva y les preguntó: ¿Tenéis algo para comer? Entra si quieres y verás que no nos queda casi nada, contestó Padre Lobo. Cualquier cosa me servirá, dijo el chacal. Tabaqui corrió hasta el fondo de la cueva y volvió con unos huesos que se puso a roer enseguida. Los chacales son muy charlatanes, les gusta enterarse de todo y chismorrear. De repente, Tabaqui dejó de comer y les anunció: ¿Sabéis? Shere Khan, el gran tigre, mi amo, vendrá pronto a cazar por aquí cerca. No hay derecho, eso va contra la ley de la selva, se quejó Padre Lobo. Como es cojo, Shere Khan no puede cazar gamos y ataca a los hombres, refunfuñó Madre Loba. Entonces lo persiguen, vienen hasta aquí y nos molesta. Si llegan los hombres tendremos que huir con nuestros hijos. La ley de la selva prohíbe a las fieras comer hombres. Si se mata un hombre, tarde o temprano, llegan más hombres con fusiles y todos los animales salen perdiendo. No es bueno matar al hombre. A quien lo hace se le caen los dientes y coge la sarna. En aquel momento Madre Loba oyó un ruido que venía del exterior de la cueva y alzó las orejas. Padre Lobo también se puso alerta y oyó que el tigre rugía porque no había cazado ni un ratón. ¡Qué tonto es este tigre! Con el ruido que hace espantará a los gamos, se burló Padre Lobo. Madre Loba le contestó: ¡Calla! No es tonto. Se prepara para ir a cazar a los hombres. ¡Uf! Ahora quiere comer carne humana y en nuestro territorio. Entonces oyeron otro rugido de Shere Khan. Me voy, dijo Tabaqui, mi amo me llama. Eso quiere decir que se le ha escapado la presa, aseguró Madre Loba. Oigo que alguien se acerca, murmuró Padre Lobo muy bajito, y se ocultó a punto para saltar y defender a su familia si era necesario. De un salto se alzó más de 1,5 metros en el aire, pero se dejó caer sorprendido por lo que había visto. ¡Mira!, le dijo a Madre Loba. Ante él había un niño pequeño que apenas sabía caminar. Era moreno y estaba desnudo. Lo miraba a la cara y se reía. Madre Loba también se quedó mirando aquella cosa tan pequeña y le dijo a Padre Lobo: «Tráelo, nunca había visto un cachorro de hombre tan de cerca». Padre Lobo lo cogió con suavidad y se lo llevó a Madre Loba, que lo puso entre sus lobeznos. Entonces el niño empezó a mamar del animal. De pronto apareció Shere Khan, el terrible tigre. Tenía una cabeza enorme. Lo seguía Tabaqui el chacal. «¡Dadme mi presa!», gritó. «Los lobos somos un pueblo libre. Solo obedecemos a Akale, nuestro jefe», respondió sin miedo el Padre Lobo. El tigre lanzó un rugido feroz, pero Madre Loba le plantó cara. «El cachorro de hombre es mío y crecerá con nosotros hasta que sea mayor y te mate». Shere Khan se puso a gritar: «El cachorro es mío y antes o después me lo comeré». Cuando el tigre se fue, Padre Lobo preguntó a Madre Loba: «¿Estás segura de que quieres quedarte con el cachorro de hombre? Puede ser que los demás lobos no estén de acuerdo». «Claro que me lo quedaré y le llamaré Mowgli, que significa rana. Y ahora duerme, pequeño. Cuando seas mayor, cazarás a Shere Khan». Los lobos se reunieron formando un gran círculo en la roca del consejo. Allí se encontraban cada noche. Madre Loba puso a Mowgli en medio del círculo para que todos lo viesen bien. Akela, el jefe de la manada, gritó: «¡Miradlo, miradlo bien!». Pero Shere Khan, que los estaba espiando detrás de una roca, gritó: «¡El cachorro es mío!».
Es verdad, amigos, dijeron dos lobos. Serkán tiene toda la razón. Entonces Balú, el oso encargado de enseñar a los lobeznos la ley de la selva, dijo: ¿Qué daño nos puede hacer? Yo le enseñaré cómo debe comportarse en la selva, como se lo enseño a los otros lobos pequeños. Akela dijo que tenían que votar. ¿Quién más está a favor del cachorro de hombre?, preguntó. Bagheera, la pantera negra, se puso en medio del círculo y dijo: Yo no puedo participar en el consejo, pues no soy un lobo. Por eso os pido permiso para hablar, Akela. ¡Habla, habla!, gritaron los lobos. Matar a un cachorro desnudo es una vergüenza. Además, él os puede ayudar a cazar cuando sea mayor. Si os lo quedáis, os regalo este buey que acabo de cazar. ¿Qué decís? Los lobos se pusieron a discutir entre ellos. Total, se morirá cuando lleguen las lluvias, opinaron algunos. Pero Serkán lo quiere, dijeron otros. ¡Queremos el buey!, gritó la mayoría. ¿Dónde está el buey? Entonces Akela dijo a Padre Lobo: Llévatelo y enséñale todo lo que debe saber del pueblo libre de los lobos. Y así fue como la manada de lobos aceptó a Mowgli después de que Balú lo defendiese y de que Bagheera pagase un buey por él. Capítulo 2. Mowgli aprende la ley de la selva. Mowgli vivió 10 u 11 años entre los lobos. Padre Lobo le enseñó el oficio y todos los sonidos de la selva. Bagheera le enseñó a trepar. Primero el niño lo hacía muy mal, pero pronto llegó a ser tan rápido como los monos. Gracias a Balú aprendió a respetar a los cachorros y a bañarse en el río para estar limpio, a cumplir la ley de la selva y a buscar miel. Madre Loba le decía que desconfiase de Serkán, pero Mowgli enseguida se olvidaba del consejo. Un día Bagheera fue a ver cómo iban las lecciones que le daba Balú, pero Mowgli se había ido, enfadado porque el oso le había pegado. Mowgli es aún muy pequeño y tú muy bestia, le dijo la pantera enfadada. Balú se defendió. Yo le enseño las palabras mágicas de la selva y él a veces no me hace caso, por eso tengo que darle algunos golpes. Bagheera llamó al niño, que había trepado a las ramas de un árbol muy tupido. Ven, cachorro mío, enséñame lo que has aprendido. De entre las hojas del árbol salió una cara pequeña. Voy porque tú me lo pides, Bagheera, pero no por Balú, que siempre me pega. Y para demostrar lo que había aprendido, dijo en el idioma de los osos: Tú y yo somos de la misma sangre. Después habló en el idioma de los gavilanes y lanzó un chillido estremecedor. Balú estaba muy orgulloso de todo lo que había aprendido Mowgli, y Bagheera lo felicitó con entusiasmo. Ahora ya no debe tener miedo de nadie, dijo el oso muy contento. Y la pantera añadió en voz baja: solo de los de su propia tribu. Mowgli le saltó al lomo como hacía a menudo. Cuidado, hermanito, le dijo Bagheera, que ya no soy joven y mis huesos no son tan fuertes como antes. Pero se dejaba hacer todo lo que el pequeño quería. Si por ella fuera, Mowgli sería el niño más consentido de todos los niños del universo. Pronto tendré una tribu para mí solo, y yo seré el jefe, aseguró Mowgli. ¿De dónde has sacado esa idea tan descabellada, cachorro de hombre? Ellos me lo prometieron, respondió el niño. La pesada pata de Balú hizo que Mowgli cayera del lomo de Bagheera. ¿Quién te lo prometió? Los monos grises son amables y me quieren mucho. Bagheera dirigió a Mowgli una mirada tan dura que el niño se asustó. ¡Qué vergüenza!, gritó la pantera. ¿Has estado con los monos grises? El pueblo de la selva no debe tratar con esos monos. No tienen leyes y nada les da vergüenza. Mowgli se puso a temblar y dijo en voz muy baja: pero los monos me dijeron que soy como ellos, pero sin cola. Jugaron conmigo y me dieron una comida muy buena.
Además me dijeron que podía ser su rey. «Escucha, jovencito», dijo el oso con una voz que parecía un trueno. «Los monos grises no tienen ley. No lo olvides jamás en tu vida. Solo saben hacer daño». «¿Pero por qué?», preguntó el niño, que se había puesto muy triste. «No respetan nada ni a nadie. Se matan entre ellos», dijo Balú. «Y no tienen memoria», añadió Bagheera muy seria. «Un día eres su amigo y al día siguiente ya no lo eres. Nunca te fíes de ellos». Era la hora de la siesta, hacía mucho calor y la selva se iba quedando en silencio. Los animales descansaban. Mowgli, Bagheera y Balú se tumbaron. Mowgli se puso entre sus dos amigos. Se sentía muy bien protegido. Bagheera era delicada y suave, Balú fuerte y brusco, pero tanto una como otro querían al cachorro de hombre. El pequeño se durmió mientras pensaba que nunca volvería al pueblo de los monos grises. Capítulo 3. Los Bandar Log. En la selva todos conocían a los monos grises con el nombre de Bandar Log. Mientras los tres amigos dormían, los Bandar Log aprovecharon para llevarse a Mowgli volando entre las ramas de los árboles. Pero eran tan estúpidos que sus gritos despertaron a Bagheera y Balú. Bagheera saltó tronco arriba enseñándoles todos sus dientes. Mientras huían, los Bandar Log chillaban: «¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! Bagheera nos ha visto y ahora todo el pueblo de la selva nos admirará». Saltando de rama en rama, se iban pasando al pobre niño que se mareaba con tantos saltos. Los monos corrían mucho, ni el oso ni la pantera los podían seguir. «¡Deprisa, deprisa! ¡Aún los podemos atrapar!», gritaba Balú corriendo todo lo que podía. «A este paso no pillarías ni a una vaca herida», refunfuñó Bagheera. «Detengámonos y pensemos qué podemos hacer. Lo dejarán caer si los seguimos tan de cerca». «Puede que lo hayan hecho ya. ¡Ay, Mowgli, Mowgli!», lloraba el oso. «El cachorro es listo y está bien enseñado, y tiene unos ojos que dan miedo a los animales». «¡Ay, Balú!», se quejó Bagheera. «¿Por qué no lo avisaste de los malvados que son los Bandar Log?». Pero Balú no la oyó, porque intentaba encontrar una solución. Se le acababa de ocurrir una idea. «Los monos no nos tienen miedo porque nosotros no podemos subir a los árboles, pero sí temen a Kaa, la serpiente pitón. Es capaz de subir tan arriba como ellos y de noche les roba a las crías. Vamos a buscarla». «Tienes razón, pero no me gusta hacer tratos con ella. Es muy mala. Vete a saber qué nos pedirá a cambio», dijo Bagheera. Pese a las protestas de Bagheera, fueron a buscar a la serpiente. La encontraron tumbada y tomando el sol. Acababa de despertarse de un largo sueño y había cambiado la piel. «La cuestión es esta, Kaa», dijo Bagheera. «Esos ladrones nos han robado al cachorro de hombre». «¿Sabéis a dónde lo han llevado?», preguntó Kaa. Entonces oyeron una voz que gritaba. Era Ran, el gavilán, que les traía un mensaje. Balú! Mowgli está en Cuevas Frías, al otro lado del río». Cuevas Frías era una antigua ciudad abandonada. Cuando Mowgli llegó a ella estaba muy enfadado, cansado y hambriento, pero los monos no le hacían caso. Lo dejaron caer dentro de un templo, por un agujero del techo, y se pusieron a cantar y a bailar. Cuando el niño se levantó, vio que lo rodeaban muchas cobras, las serpientes más peligrosas de la selva. Estaban derechas y lo miraban listas para atacar. Mowgli pronunció las palabras mágicas que le había enseñado Balú. «Vosotras y yo somos de la misma sangre». «Es verdad», le contestaron, «somos hermanos, pero ten cuidado y no nos pises».
Todo lo que decía Balú era verdad. Yo tengo la culpa si me muero de hambre o me matan, pensaba el niño muy arrepentido de haber hecho tratos con los Bandar-log, e intentó escapar de aquellos monos malvados. Pero los Bandar-log lo vieron y le obligaron a volver mientras decían: «Somos grandes, somos libres, somos el pueblo más admirado de toda la selva». Mowgli se sentó cansado y se apoyó en una pared del templo para descansar un poco. Por una rendija del muro vio que Balú y Bagheera se acercaban para rescatarlo. Pero los monos también los vieron y se les echaron encima. Eran cientos y cientos. Eran tantos que Balú y Bagheera no se los podían quitar de encima. «¡Tírate al agua, Bagheera!», gritó Mowgli a su amiga. La pantera se pudo salvar porque se echó al agua, pero la situación de Balú era mucho más difícil. Tenía a todos los monos encima y no podía más. Hacían tanto ruido que ninguno de ellos notó la llegada de Kaa, que avanzaba rápida por el muro con ganas de matar. Kaa observó la lucha del oso con los monos y se enroscó como un muelle, lista para atacar. Kaa los embistió y su plana cabeza chocó con toda la fuerza de su cuerpo de 9 metros. «¡Es Kaa, la pitón! ¡Huid, huid!», gritaban los monos que habían quedado vivos. «¡Shh! Silencio», ordenó Kaa en su idioma. Los Bandar-log se ocultaron entre los árboles y callaron. Tenían mucho miedo. Bagheera salió del agua y dijo a Balú: «Salvemos a Mowgli antes de que los monos nos vuelvan a atacar». «No se moverán hasta que yo se lo mande», aseguró Kaa. Y la serpiente empezó a cantar la canción del hambre que hipnotizaba a sus víctimas, momento en que aprovechaba para comérselas. Bagheera y Balú también se quedaron medio dormidos con aquel canto, pero los gritos de Mowgli los despertaron de golpe. ¿Os habéis olvidado de mí?, les dijo. El oso y la pantera fueron a rescatar al niño. «Estáis cubiertos de sangre», gritó Mowgli. «No es nada», dijo Balú. «Lo importante es que tú estés bien, ranita. Ahora, de acuerdo con nuestra costumbre, tienes que agradecer a Kaa que te haya salvado», le dijo Bagheera muy seria. Y Mowgli así lo hizo. «Tú y yo somos de la misma sangre. Lo que yo cace será para ti si tienes hambre. Ten cuidado, cachorro de hombre. Tu piel se parece mucho a la de los Bangar-Doloq. Un día te puedo confundir con un mono», dijo Kaa. Los tres amigos empezaron a alejarse de aquel lugar mientras Kaa seguía cantando la terrible canción del hambre. «Hoy casi hemos muerto por tu culpa», riñó Bagheera a Mowgli. «Además, hemos tenido que hacer tratos con Kaa. No quisiera hacerlos otra vez. Y todo por esa estupidez tuya de ir a jugar con los Bandar-log. ¿Cuándo aprenderás a comportarte según las leyes de la selva?» Mowgli se sintió culpable de todos los problemas que había causado a sus amigos y les prometió que no haría más tonterías. Capítulo 4. La flor roja. Cuando Mowgli creció un poco más, Bagheera le enseñó muchas otras cosas. Por ejemplo, que no debía atacar al ganado porque había salvado su vida a cambio de la de un buey. «¿Cuántas veces debo recordarte, hermanito, que Shere Khan es tu enemigo?», le preguntaba Bagheera a menudo. Y como Mowgli no sabía contar, le respondía: «Tantas como frutos cuelgan de esa palmera, pero déjame dormir que tengo sueño». «Ahora no es el momento de dormir. Escúchame. Shere Khan aún no se atreve a matarte porque Akela te protege, pero Akela es muy viejo y cuando ya no pueda cazar, la manada de lobos se pondrá en contra de él y en contra de ti, y os querrán matar». «¿Pero por qué me querrán matar a mí?», preguntó Mowgli. «Ay, hermanito», respondió la pantera, «te odian
porque sus ojos no pueden aguantar tu mirada, porque eres sabio, porque les has sacado pinchos de las patas, porque eres un hombre. No lo sabía, dijo Mowgli con tristeza. Yo creía que era uno de ellos. La pantera pensaba qué podía hacer para salvarlo. Después de pensar un rato, exclamó: «Tengo una idea. Vete al poblado de los hombres y tráeme la flor roja». ¿La flor roja? ¿La que crece en las puertas de las cabañas cuando se hace de noche? Te traeré una. Se referían al fuego, por supuesto, pero como los animales le tienen tanto miedo al fuego, no se atreven ni a llamarlo por su nombre, y por eso lo llaman la flor roja. Cuando Mowgli se hubo ido, Bagheera dijo en voz baja: «Ah, Shere Khan, nunca debiste acercarte al cachorro de hombre. Lo pagarás aunque ya hayan pasado tantos años». Corriendo muy rápido, Mowgli llegó a su cueva. Desde allí se puso a mirar todo el valle. Madre Loba notó que le pasaba algo. «¿Qué te pasa, hijo mío?» «Esta noche iré a cazar por los cultivos», contestó Mowgli, que no quería asustarla. Y se alejó hacia donde corrían las aguas del profundo valle. De repente se oyeron los gritos de la manada. Aquela había caído al suelo cuando intentaba cazar un gamo. Como decía Bagheera, Aquela ya era demasiado viejo para cazar. «¡Ha fallado! ¡Ha fallado!», gritaban los lobos. Bagheera tenía razón, pensó Mowgli. «Tengo que traer la flor roja». Y se dirigió corriendo a las tierras de cultivo donde vivían los campesinos. Cuando llegó, vio a un niño que colocaba las brasas de una hoguera en una especie de tiesto. Las cubría y se iba con el ganado. Mowgli lo siguió un trecho y de repente le arrebató el tiesto. «Estos hombres se me parecen mucho», dijo Mowgli, soplando dentro del tiesto como lo había hecho el niño. Después le llevó el fuego a Bagheera. «Ya tengo la flor, mira». He visto cómo el hombre tira una rama seca sobre eso y cómo se abre el extremo de la flor roja. «¿Tú lo puedes hacer?», le preguntó Bagheera. Mowgli pensó que tenía que aprender a hacerlo y se pasó todo el día en la cueva intentando encender ramas secas. Cuando se hizo de noche, llegó Tabaqui y le dijo que lo esperaran en la roca del consejo. El muchacho se echó a reír imaginando la cara que pondrían los animales de la roca cuando viesen la flor roja. Llegó a la reunión y se sentó al lado de Bagheera y que pronto moriría. Shere Khan, el tigre cojo, empezó a hablar. Nunca se había atrevido cuando Aquela era el jefe. Pero Mowgli gritó: «¡Pueblo libre! ¿Ahora es Shere Khan el que manda en la manada?» «¿Quién eres tú para preguntarnos nada?», le respondió el tigre. «Un cachorro de hombre no se puede juntar con los pueblos de la selva. ¡Entregádmelo!». «¡Es un hombre! ¡Es un hombre!», gritaron algunos lobos. «Mirad lo que os he traído», dijo Mowgli, lanzando el tiesto del fuego al suelo. Entonces cogió una rama y encendió la punta. Con la llama amenazó a los lobos que se le enfrentaban y también a Shere Khan, que se puso a maullar como un gato. «Mirad cómo llora el gatito de la selva», dijo el chico. «Me voy al poblado de los hombres, y cuando vuelva a la roca del consejo seré un hombre y te mataré». Y añadió: «Y dejad tranquilo a Aquela. No lo olvidéis». Antes de dirigirse hacia el poblado de los hombres, Mowgli fue a despedirse de Madre Loba y Padre Lobo. Unas gruesas lágrimas les rodaban por las mejillas. «¿Qué es eso? ¿Qué os pasa?», preguntó Mowgli. «Esto son lágrimas, ranita. Ahora ya veo que no eres un cachorro, eres un hombre», dijo Madre Loba. «Vete, Mowgli, la selva ya no es para ti». Capítulo 5. El poblado de los hombres.
Mowgli partió hacia las tierras de los campesinos, pero no se quedó en el primer pueblo que encontró. Estaba demasiado cerca de la selva y de su enemigo, Shere Khan. Tras mucho caminar, vio una gran llanura donde pastaba el ganado y donde había un poblado. Cuando llegó, vio a un hombre. Mowgli abrió mucho la boca y señaló su interior para darle a entender que tenía hambre. El hombre echó a correr y al cabo de un rato volvió acompañado de un sacerdote y de 100 personas más. Todos hablaban a la vez y señalaban a Mowgli. ¡Qué maleducados! Parecen Bandar-log, pensó el muchacho. El sacerdote, vestido de blanco, mandó callar a todos. No le tengáis miedo. Mirad las cicatrices que tiene en las piernas y en los brazos. Son mordiscos de lobo. Este es un niño lobo que se ha escapado de la selva. ¡Pobrecito! Mordido por los lobos, dijeron algunas mujeres. ¡Y qué guapo es! Tiene los ojos como de fuego. Mira, Mesua, se parece al niño que te arrebató el tigre, dijo una de las mujeres. Dejadme que lo mire bien, les dijo Mesua. La mujer se acercó a él para mirarlo mejor. Es verdad que se le parece, tiene los mismos ojos. El sacerdote levantó la vista al cielo y dijo: La selva te devuelve lo que te quitó hace tiempo. Llévatelo a casa, hermana mía. El buen hombre sabía que Mesua era la mujer más rica del poblado y que cuidaría muy bien a Mowgli. Mesua se llevó al muchacho a su cabaña y le dio pan y leche. Nazu, Nazu, le decía, porque este era el nombre que le había puesto a su hijo. No sé si eres Nazu, pero te pareces mucho a él, y desde ahora serás mi hijo. Mowgli estaba disgustado porque no entendía el lenguaje de los hombres. ¿De qué me sirve ser un hombre si no entiendo su lenguaje? Tendré que aprenderlo, se decía a sí mismo. Y así cuando Mesua pronunciaba una palabra, el muchacho la repetía hasta que la aprendía. Cuando se hizo de noche y se iban a dormir, Mowgli no quiso hacerlo en la cabaña, porque le recordaba una trampa para panteras. Déjalo que duerma fuera, dijo el marido de Mesua. Si realmente es nuestro hijo, no temas que no se escapará. Y Mowgli se tumbó sobre la fresca hierba, con el cielo por techo. De pronto, notó un morro suave que le acariciaba la barbilla. Era Hermano Gris, el mayor de sus hermanos lobeznos. Despierta, despierta, que te traigo noticias, dijo el lobo. ¿Cómo estáis todos?, le preguntó el muchacho mientras lo abrazaba. Estamos todos bien, escucha, Shere Khan se ha ido. Ha decidido cazar en otro lugar, hasta que le crezca el pelo que le chamuscaste, pero ha jurado que volverá para vengarse. Yo también hice un juramento. ¿Y no olvidarás que eres un lobo? Nunca. Siempre recordaré a los lobos de la cueva, pero también a los que me echaron de la manada. Volveré a visitarte, ten cuidado. Durante 3 meses, Mowgli apenas salió del poblado. Tenía trabajo aprendiendo las costumbres humanas. Primero tuvo que acostumbrarse a ponerse ropa. Esto le resultaba muy incómodo. Después intentó aprender el valor del dinero, pero nunca lo consiguió. En cambio, sí aprendió a labrar la tierra, aunque no entendía para qué servía. Los otros chicos siempre le molestaban y se reían de él porque no sabía ningún juego. Por suerte, Baloo le había enseñado a mantener la calma. Si no, a más de uno le habría dado un puñetazo. Un día el sacerdote le dijo al marido de Mesua que Mowgli tenía que trabajar como pastor de búfalos, como hacían los otros jóvenes del poblado. Por la noche, cuando Mowgli volvía del trabajo cansado, se reunía con los hombres y escuchaba las historias que explicaban
Todos los cuentos eran de dioses, de hombres y de duendes. Buldeo, que era el cazador del poblado, siempre explicaba historias de la selva. Y como Mowgli había vivido en la selva con los animales, tenía que taparse la cara para que no lo viesen reír cuando oía las barbaridades que decía aquel hombre. «El tigre que le quitó el hijo a Mesúa», decía Buldeo, «era un tigre duende». Mowgli reía y reía hasta que ya no pudo aguantar más. «Ese tigre no es un duende, es un tigre cojo», gritó. «Tú eres el muchacho que vino de la selva, ¿verdad? Pues si eres tan listo, vuelve y caza ese tigre». «El gobierno ha ofrecido 100 rupias a quien lo mate», respondió Buldeo. Mowgli se levantó. Estaba enfadado. «No sabéis hacer otra cosa que decir mentiras sobre la selva. Tan cerca que la tenéis y no sabéis nada de ella». «Vete a dormir, impertinente», le gritó Buldeo. El cazador estaba muy enfadado. El muchacho lobo lo acusaba de ser un mentiroso y lo había dejado en mal lugar ante la gente del poblado. Capítulo 6. El fin de Shere Khan. Un día Mowgli salió del poblado con los búfalos. Los llevó hasta el río y le dijo a uno de sus compañeros: «Cuida del rebaño hasta que vuelva y ten cuidado». Y corrió hasta donde lo esperaba Hermano Gris. «¿Cómo estás?», le preguntó el lobo. «¿Ahora te dedicas a cuidar el ganado?» «Sí, ahora trabajo de pastor». «¿Qué noticias me traes de Shere Khan?», preguntó Mowgli. «Está cazando lejos, pero sigue diciendo que te matará». Mowgli hizo una propuesta a Hermano Gris. «Haremos lo siguiente. Mientras Shere Khan esté lejos, tú subirás cada mañana a aquella roca para que yo te vea cuando salga del poblado. Pero en cuanto sepas que el tigre ha vuelto, no subas y espérame en el barranco». Cada día Mowgli miraba hacia la roca. Siempre veía en ella a Hermano Gris, pero una mañana no lo vio. Entonces el muchacho llevó el ganado hasta el barranco y allí se encontró con su hermano lobo, que, muy asustado, le dijo: «Ayer por la noche Shere Khan cruzó los cultivos para espiarte. Iba con Kabaki, el chacal». «Shere Khan no me da miedo. Temo más a Kabaki porque es muy listo». «No te preocupes por Kabaki», le dijo Hermano Gris muy orgulloso. «Ayer me topé con él y le hice cantar todo lo que sabía. Shere Khan vendrá hoy a esperarte a las puertas del poblado». «¿Sabes si ha comido hoy o caza con el estómago vacío?», le preguntó Mowgli. «Esta madrugada ha matado un jabalí. Ahora está tumbado en el barranco seco del río Wainganga haciendo la digestión. Ese tigre está loco de remate. ¿Cree que esperaré hasta que haga la digestión? Podríamos cazarlo aprovechando que duerme». Y Mowgli se puso a pensar cómo podía hacerlo. Podría llevar el rebaño hasta lo alto del barranco y lanzarlo desde allí, pero Shere Khan podría escapar barranco abajo. Entonces tuvo una idea y preguntó a Hermano Gris: «¿Tú podrías dividir el rebaño en 2 grupos?» «Yo solo no, pero he traído un ayudante». En aquel momento, de entre las sombras, salió una gran cabeza de lobo que Mowgli conocía bien. «¡Akela! Sabía que podía contar contigo. Tenemos trabajo. Divide el rebaño en 2 partes. Pon en un lado las vacas y los terneros, y en el otro los bueyes y los búfalos». Mowgli estaba tan contento que saltaba y aplaudía con entusiasmo. Akela lanzó el aullido de caza de los lobos, el sonido más terrible de la selva. Los 2 lobos empezaron a trabajar como si fuesen perros pastores. Corrían, iban y venían, hasta que consiguieron dividir el rebaño en 2. «¿Qué hay que hacer ahora?», preguntó Akela, cansado por el esfuerzo. «Si los dejamos se volverán a juntar. Lleva a los machos a lo alto del barranco, y tú, Hermano Gris, coge las vacas y los terneros y llévalos abajo, al pie del barranco», respondió Mowgli. El plan de Mowgli era muy sencillo. Llegaría con los machos a la cima del barranco
y los haría bajar lo más aprisa posible. Shere Khan se vería obligado a huir hacia abajo ante la avalancha de animales que se le echaría encima. Cuando llegase a la parte baja, se encontraría con las vacas que le cerrarían el paso. El muchacho sabía que, como todas las hembras, las vacas pueden ser muy peligrosas si ven a sus crías amenazadas. Además, Shere Khan tenía la barriga llena y no tendría fuerzas para subir el barranco. Cuando tuvo la trampa lista, Mowgli se puso a gritar: ¡Ladrón de ganado! El tigre despertó con los gritos y rugió: ¿Quién grita? Yo, Mowgli. Es hora de que vengas a la roca del consejo. Mowgli montaba sobre Rama, el buey más fuerte del rebaño, y lo guiaba camino abajo. Los otros machos lo seguían. Shere Khan oyó el ruido del rebaño, pero como estaba tan lleno, no tenía ganas de luchar. Huyó por el barranco y abajo del todo se encontró con las hembras. Se quedó quieto porque sabía que eran muy peligrosas, y antes de que pudiera reaccionar, Rama lo pisoteó y todos los bueyes le pasaron por encima. Mowgli y los dos lobos tuvieron mucho trabajo para controlar de nuevo el rebaño. Luego Mowgli cogió el cuchillo que siempre llevaba colgado al cuello y dijo: Shere Khan ha muerto como un perro. Pondré su piel sobre la roca del consejo. Y empezó a arrancársela. Capítulo 7. Expulsan a Mowgli del poblado. Mientras el muchacho arrancaba la piel de Shere Khan, se presentó el cazador del poblado, Buldeo. Estaba enfadado porque los otros jóvenes le habían dicho que Mowgli había espantado el rebaño. Los lobos se ocultaron al ver llegar al hombre. ¿Qué haces? ¿Piensas que tú solo podrás quitarle la piel a un tigre?, le preguntó furioso. Pero cuando se acercó más se dio cuenta de que aquel era el tigre cojo. Pensó que podría reclamar la recompensa que ofrecían por el animal. ¡Oh! Es el tigre cojo. Bien, bien. Olvidaré lo que has hecho con el rebaño e incluso te daré unas rupias de la recompensa. Mowgli siguió arrancando la piel de una pata del tigre. «La piel es mía», le gritó. «¿Cómo te atreves a hablar así al jefe de los cazadores del poblado? Deja ese animal o te daré una paliza». «Aquela, ven, rápido, este hombre me molesta». Y de golpe Aquela saltó sobre Buldeo. El muchacho continuó su trabajo con toda tranquilidad. Este tigre y yo teníamos un asunto pendiente desde hace mucho tiempo y ahora he ganado yo. El cazador en el suelo pensaba que aquello era magia, un chiquillo que había matado él solo a Shere Khan y que además hablaba con los lobos, y como tenía tanto miedo empezó a decir: «Oh, gran rey, no sabía que tenías tanto poder, yo solo soy un viejo cazador, ¿me puedo ir?» «Vete, pero no vuelvas a meterte conmigo. Déjalo marchar, Aquela». Y Buldeo escapó corriendo hacia el poblado. Cuando llegó, explicó que Mowgli era un brujo. El sacerdote, al oír aquello, se puso muy serio. Una vez terminado el trabajo, Mowgli reunió el rebaño con ayuda de los lobos y volvió hacia el poblado de los hombres. Ya era de noche. Desde lejos vio muchas luces y oyó el toque de las campanas. «Están contentos porque he matado a Shere Khan», dijo alegremente. Pero de repente la gente empezó a tirarle piedras mientras gritaba: «¡Vete, brujo! ¡Diablo de la selva!». El muchacho no entendía nada, pero Aquela le dijo: «Estos hermanos tuyos se parecen a los lobos de la manada. Creo que quieren echarte del poblado». El sacerdote gritó: «¡Lobo, lobezno, vete!». Mowgli, entristecido, exclamó: «Me echaron de la selva porque era un hombre, y aquí me expulsan porque soy un lobo». Mesua, su madre, corrió junto a él y llorando le dijo: «Hijo mío, dicen que eres un brujo y que puedes convertirte en lobo. Yo no lo creo, pero vete, porque si te quedas te matarán».
Tienes razón, Mesúa, no soy un brujo, le dijo Mowgli, pero ahora vuelve al poblado y corre cuanto puedas porque lanzaré los bueyes contra ellos. Adiós, Mesúa. Cuando vieron que las bestias los embestían, los habitantes del poblado escaparon corriendo para esconderse en sus cabañas. Adiós, hijos de los hombres, ya no me veréis más. Y dad gracias a Mesúa, no vendré con mis lobos a castigar a todo el poblado para no causarle daño a ella. El muchacho dio media vuelta y dijo: cojamos la piel de Sercán y vayámonos. No quiero hacerle daño al poblado porque Mesúa se ha portado muy bien conmigo. Llegó con sus hermanos a la roca del consejo y puso la piel del tigre sobre ella. Aquela huyó para reunir a todos los lobos. «¡Miradlo! ¡Miradlo bien!», gritó Aquela, tal como había gritado cuando Mowgli era solo un cachorro de hombre. Los lobos, Balú y Bagheera vieron la enorme piel del tigre extendida. Mowgli empezó a cantar una canción mientras bailaba sobre la piel de su enemigo. Los lobos aullaban, pero Mowgli los hizo callar. «Me han echado del pueblo de los lobos y también del pueblo de los hombres. A partir de ahora cazaré solo en la selva», dijo. «Y nosotros cazaremos contigo», prometieron sus hermanos los 4 lobeznos. Desde aquel día cazaron juntos en la selva. Capítulo 8. Mowgli paga una deuda. Mowgli llegó a la cueva de los lobos donde se había criado y durmió todo un día y toda una noche. Cuando se despertó, explicó a Madre Loba y a Padre Lobo las aventuras que había vivido en el poblado de los hombres, y Aquela y Hermano Gris explicaron cómo habían dividido el rebaño. Balú fue hasta la cueva para oírlo todo, y también fue Bagheera. Estaba muy contenta de oír aquellas historias sobre su querido cachorro de hombre. «¡Ay, madre! Si hubieras visto cómo los bueyes embestían contra el poblado cuando los hombres me tiraban piedras», decía el muchacho. Madre Loba lo escuchaba bastante enfadada. «Si llego a estar allí, solo habría perdonado a la mujer que te dio la leche», dijo. «Deja en paz a los hombres», dijo Padre Lobo. «Lo importante es que nuestra ranita ha vuelto». «Sí, sí, deja en paz a los hombres», repitieron Balú y Bagheera. «Pero, ¿y si los hombres no nos dejan en paz a nosotros?», preguntó Aquela. «¿Por qué piensas en los hombres?», saltó Balú. Aquela, muy preocupado, respondió: «Porque Mang, el murciélago, me ha dicho que el poblado de los hombres está muy revolucionado. Dicen que hay muchos con escopetas y sentados alrededor de la flor roja. Y cuando los hombres cogen las armas, malo. Si ya me han echado, ¿qué más quieren?», preguntó Mowgli. De repente Bagheera alzó la cabeza. Hermano Gris olfateó y Aquela se preparó para el ataque. Mowgli les envidiaba su olfato. Después de los 3 meses pasados en el poblado de los hombres, el suyo ya no era como antes. «¡El hombre!», gruñó Aquela. «Es Buldeo el cazador», dijo el joven. «Nos sigue el rastro». «Ya sabía yo que los hombres nos seguirían», dijo Aquela. Los 4 lobeznos empezaron a correr rápido montaña abajo. «¿A dónde vais tan deprisa? ¿A dónde vais tan deprisa?», les gritó Mowgli. «Antes del mediodía habremos matado al hombre», le respondió Hermano Gris. «Volved, aún no podemos atacar». «Tienes razón», dijo Bagheera. «Matar a uno sin saber qué harán los otros es cazar mal. Venid, vamos a ver si descubrimos qué piensa hacer este hombre contra nosotros». Los 4 lobos volvieron avergonzados con el rabo entre las piernas. El rastro que había dejado Mowgli era fácil de seguir. Llevaba colgada al cuello la piel del tigre, de la que caían gotas de sangre. Pero a partir de cierto punto, Aquela había borrado las marcas. Cuando Buldeo llegó a aquel punto, se sentó en una piedra, tosió y empezó a maldecir, porque allí se perdía la pista. Estaba muy cerca de Mowgli y sus amigos, pero no hay nadie tan silencioso como un lobo cuando no quiere que lo oigan. «¿Qué dice?», preguntó Hermano Gris cuando vio que el cazador hablaba en voz baja. «Dice que nunca había visto un rastro como este», tradujo Mowgli. Entonces se aproximó un grupo de hombres.
Se sentaron con Buldeo y encendieron sus pipas. El cazador les empezó a explicar la historia de Mowgli, el niño diablo. Les dijo que él mismo había matado al tigre cojo y que Mowgli se había convertido en lobo y habían luchado toda la noche. No paraba de contar mentiras y más mentiras. Después se puso a explicar que habían encerrado a Mesúa y a su marido en la cabaña porque eran los padres del niño diablo y que pronto los matarían y se repartirían sus tierras. No entiendo lo que explica, dijo Mowgli. ¿Por qué han encerrado a Mesúa y a su marido? Vuelvo corriendo al poblado de los hombres. Antes de marchar dijo a sus compañeros: ¿podréis distraer a esos hombres? Cantad un poco. Tú también, Bagheera. Pero cuando se haga de noche, ven a buscarme. Hermano Gris te dirá el sitio. Mientras Mowgli se alejaba, oyó los aullidos de los lobos y los rugidos de Bagheera, y vio cómo los hombres temblaban de miedo. Cuando llegó al poblado, fue a la cabaña de Mesúa. Ella y su marido estaban atados y amordazados. 3 o 4 hombres vigilaban la cabaña. Estaban entretenidos comiendo y hablando, y Mowgli pudo entrar por la ventana sin que lo viesen. A continuación los desató y les quitó las mordazas. «Sabía que vendrías. Ahora sé que eres mi hijo», dijo Mesúa, estrechándolo contra su corazón. Y mientras Mesúa lloraba de miedo y de emoción, Mowgli empezó a temblar sin saber qué le pasaba. «¿Qué os han hecho?», le preguntó mientras miraba las heridas de la mujer. «¿Quién te lo ha hecho? Juro que me las pagará». «Todos los del pueblo. Yo era demasiado rico, tenía demasiado ganado, y ellos dijeron que éramos brujos, porque te acogimos en nuestra casa», contestó el hombre. «Ya sois libres. Corred enseguida hacia la selva», gritó Mowgli. «No conocemos la selva tan bien como tú», se lamentó Mesúa. «No llegaríamos muy lejos. Los hombres y las mujeres nos seguirían y nos arrastrarían hasta aquí otra vez», dijo su marido muy serio. «No saldrán a buscaros», respondió Mowgli y añadió sonriendo con malicia. «Dentro de un rato tendrán mucho que hacer y estarán muy distraídos». «¿Y si nos perdemos? ¿Y si nos atacan las fieras?», preguntó la mujer muerta de miedo. «No os preocupéis, Mesúa. Por delante y por detrás de vosotros oiréis muchos ruidos de la selva, aullidos, gruñidos, pero nadie os hará daño ni os atacará». Mesúa abrazó a su hijo y lo bendijo. Mowgli los ayudó a salir de la cabaña a escondidas. Sin que ellos lo supiesen, Madre Loba les seguía los pasos para protegerlos. Capítulo 9. La venganza de Mowgli. En cuanto Mesúa y su marido estuvieron fuera, Bagheera entró en la cabaña para reunirse con Mowgli. «Buldeo ha vuelto al poblado temblando de miedo», le explicó. Oían al cazador contando sus aventuras en la selva. «Seguro que está mintiendo», dijo el muchacho. «Pronto vendrán a buscar al hombre y a la mujer para ponerlos sobre la flor roja, pero no los encontrarán». Bagheera se tumbó encima de la cama y dijo: «¿Qué sorpresa se llevarán cuando vean que tus padres se han escapado? Ven y siéntate a mi lado, hermanito. Nos quedaremos a ver la cara que ponen». «No, los hombres no deben saber que yo he participado en este asunto». «De acuerdo», dijo Bagheera. «Ah, ya vienen». Mowgli salió por la ventana. La ruidosa multitud hizo saltar la puerta de la cabaña y entró en la habitación con antorchas en la mano, gritando y amenazando. Bagheera yacía tranquilamente en la cama, con los ojos brillantes como el fuego. Al verla, la gente empezó a retroceder hacia la puerta. La pantera alzó la cabeza y bostezó, como si todo aquello la aburriese mucho. Se le veían los dientes amenazadores. «¡El diablo! ¡El demonio!», gritaron los hombres, y huyeron de la cabaña, que quedó vacía en un momento. Bagheera salió por la ventana. Se reunió con Mowgli y le dijo: «No saldrán de sus cabañas hasta mañana por la mañana. ¿Qué hacemos ahora?» «Vamos a descansar. Por hoy ya hemos tenido bastante». Mowgli corrió y se adentró en la selva. Se tumbó sobre una roca y durmió todo un día y toda una noche. Cuando se despertó, Bagheera estaba a su lado. El animal había cazado un gamu para su amigo.
El muchacho se puso a comer mientras escuchaba las últimas noticias. Mesúa ha conseguido escapar, me lo ha dicho Chil, el gavilán. ¿No te alegras? Está bien, respondió Mowgli. Los del poblado no se han movido hasta esta mañana, cuando el sol ya estaba en lo más alto del cielo. ¿Te han visto? Puede que sí. Y ahora, hermanito, basta de diversión. Olvida a los hombres y ven a cazar conmigo y con Balú. En la selva todo va bien, ¿no? Antes tengo un trabajo para Hati, el elefante, y sus hijos. Por favor, vete a buscarlos y diles que quiero verlos. Ranita, no está bien decirle a Hati vete o ven. Recuerda que es el dueño de la selva. Dile que venga a ver a Mowgli, la rana. Si hace falta, recuérdale la destrucción de los campos de Burthpore. La pantera cumplió el encargo. Cuando volvió estaba más sorprendida. Ya vienen, tus palabras han tenido efectos mágicos. Y vieron cómo se acercaban 4 elefantes enormes. Hati, el padre, saludó con el grito de ¡buena suerte! Quiero explicarte un cuento, dijo Mowgli. Trata de un elefante viejo y sabio que cayó en una trampa. En el fondo había una estaca afilada que se le clavó en el cuerpo y le produjo una gran herida. Hati se movió y una larga cicatriz blanca brilló a la luz de la luna. Unos hombres sacaron al elefante de la trampa y se lo llevaron para hacerlo trabajar, prosiguió Mowgli. Pero él se escapó. Esperó a que la herida se curase y volvió a los campos de aquellos hombres. Lo acompañaban sus 3 hijos. ¿Y qué más pasó, Hati? El elefante siguió explicando la historia. Él era su protagonista. Destruimos las cosechas y los atacamos tantas veces que los hombres huyeron. Pues hiciste muy bien, Hati. El de la cicatriz. Sí, así fue la destrucción de los campos de Burthpore. Pero eso sucedió hace mucho tiempo. Ahora lo volveremos a hacer. Esta vez yo dirigiré para que resulte aún mejor, dijo Mowgli. Lanza la selva contra el poblado, Hati. Bagheera se puso a temblar. Le parecía terrible que la gente de la selva hiciese desaparecer todo un poblado. Quiero que se vayan y que busquen nuevas madrigueras. Lanza sobre ellos toda la selva, repitió Mowgli. Tu guerra es mi guerra. Lanzaremos toda la selva sobre el poblado, dijo Hati. Cada elefante partió en una dirección. Caminaron 2 días por la selva y fueron explicando a todos los animales que en un valle próximo al poblado había más comida. «¡Vamos hacia allá!», dijeron los jabalíes, que eran capaces de ir hasta el fin del mundo para darse un atracón. Los ciervos fueron tras ellos y también las raposas. Luego se sumaron los antílopes y muchos otros. Manadas de animales se dirigieron hacia el poblado en busca de alimento. «Seguid, seguid», les decía Saji, el puercoespín. «Más adelante encontraréis comida excelente». «¡Ánimo!», gritaba Mang, el murciélago. Balú, por su parte, los guiaba y procuraba que siguiesen el camino. El círculo se fue cerrando alrededor del poblado. Los ciervos se comieron la cebada, los murciélagos la fruta y los jabalíes arrancaron las raíces y dejaron en su lugar enormes agujeros. Los elefantes atacaron de noche. Con sus poderosos colmillos destrozaron los tejados de las cabañas, que se derrumbaron. Todo quedó destruido. Los habitantes del poblado no pudieron cosechar ni sembrar. Hicieron ofrendas en el templo para pedir ayuda a los dioses, pero nada detenía la furia de los animales. Llegó un momento en que ya no quedaba nada por salvar. Aún así, la gente no quería abandonar sus casas. Entonces llegaron las fuertes lluvias, el agua entró por los techos destrozados, los cultivos se anegaron y finalmente todos tuvieron que huir caminando sobre el barro. Dejaron atrás un pueblo destruido. Capítulo 10. Los perros rojos. Pasaron los años. Padre Lobo y Madre Loba murieron. Mowgli tapó la entrada de la cueva con una gran piedra y llorando se puso a cantar la canción de la muerte. Balú se hizo muy viejo y le costaba moverse. Bagheera, que siempre había sido muy ágil, ya no cazaba como antes. El anciano Akela, que era gris, se volvió tan blanco como la leche. Los lobos crecían y tenían cada vez más hijos.
Akela les dijo que necesitaban un nuevo jefe. Por fin eligieron uno, Fao, que tenía fama de justo. Mowgli se dedicaba a ayudar a sus viejos amigos, cazando para ellos. Un atardecer, el joven llevó a Akela la mitad de un gamo que había cazado. Sus hermanos se mordían y jugaban como si fueran lobeznos. De repente se oyó un grito terrible. Era un grito de auxilio, de terror y de desesperación. Mowgli nunca había oído un grito como aquel. ¿Son el tigre y el chacal que van de caza?, preguntó. No, respondió Hermano Gris. Esta es una cacería mucho mayor. Mowgli corrió hacia la roca del consejo con sus hermanos. Fao, Akela y muchos otros lobos ya habían llegado. Todos estaban sentados, inquietos y nerviosos. El aullido se iba alargando. ¡Ahú! ¡Ahú! ¡Ahú!, decía. Entonces oyeron pasos que se acercaban y apareció un lobo solitario muy delgado. Estaba cubierto de sangre y de heridas y tenía una pata destrozada. «Buena suerte», lo saludó Fao. «¿Quién es tu jefe?» «Buena suerte, soy Won Toya», respondió el pobre lobo, que casi no podía hablar. Won Toya significa el que vive fuera de la manada. En la selva llaman así a los animales que viven solos con su familia y no tienen jefe que los mande. Temblando, el lobo les dijo: «Se acercan los perros rojos. Matan a cualquiera que les salga al paso. Mataron a mi compañera y a mis 3 hijitos, los 4 muertos. Entonces los perseguí». «Come», le dijo Akela, y le dio el medio gamo que le había llevado Mowgli. El lobo se lanzó sobre él, muerto de hambre. «¿Cuántos eran?», le preguntó el muchacho. «No lo sé, yo maté a 3. ¿Iban cachorros con ellos?», le preguntó Fao. «No, solo perros rojos cazadores. Cuando me recupere podéis contar conmigo». Akela y Fao se miraron preocupados. Cuando los perros rojos salen a cazar, lo destrozan todo. No son tan grandes ni tan listos como los lobos, pero son mucho más fuertes y van en grupos muy numerosos. Mowgli y los lobos despreciaban a los perros rojos por 3 motivos. No vivían en cuevas, no olían igual que ellos y tenían pelos entre los dedos de las patas. Akela también sabía cosas sobre los perros rojos, porque le dijo a Mowgli en voz baja y con aspecto muy triste: «Esta será mi última cacería. Tú aún vivirás largo tiempo, hermanito. Ahora vete hacia el norte. Si alguien queda vivo después de la batalla, ya te llevará noticias de ella». Cuando oyó estas palabras, el joven se enfadó. «Yo tuve un lobo por padre y una loba por madre, y otro lobo gris que ahora es blanco. Fue como mi padre y mi madre juntos. Yo, Mowgli, lucharé contra los perros rojos, con el pueblo libre de los lobos». Won Toya les aconsejó: «Huid, huid hacia el norte, ocultaos hasta que pasen». «¿Huir como ratas?», dijo el muchacho. «Juremos que defenderemos a las hembras, a los lobeznos y nuestros cubiles. Son nuestras familias». La manada contestó con una sola voz: «¡Lo juramos! ¡Lo juramos!». Mientras Akela y Fao lo preparan todo para la batalla, yo iré a ver cuántos perros vienen, añadió Mowgli. Won Toya observó al joven mientras se alejaba y preguntó: «¿Qué puede hacer este contra los perros, si ni siquiera está cubierto de pelo? Cómo se nota que eres un lobo solitario, que no se entera de nada». «Ven, ven, que te lo explicaremos todo», dijeron los lobeznos. Y los lobeznos explicaron a Won Toya cómo Mowgli había matado él solo a Shere Khan y muchas otras historias, para que supiera quién era aquel hombrecito. Capítulo 11. Kaa ayuda de nuevo a Mowgli. Mowgli corría tanto que no miraba dónde ponía los pies, y fue a caer de bruces sobre los anillos de Kaa. «¿Qué pasa? ¿Por qué haces tanto ruido? ¿No ves que me espantas la caza?» «Perdona, Kaa, te estaba buscando. Cada vez que te veo has crecido y has cambiado la piel.
Eres el animal más fuerte y más hermoso de la selva. Kaa se puso muy contenta al oír aquellas palabras y dejó que Mowgli se sentara sobre sus anillos, como si fuesen una cómoda butaca. Entonces el chico le explicó lo que pasaba. Pues creo que me estoy quedando sorda porque no he oído el grito, dijo la serpiente. No me extraña que los lobos estén tan preocupados. ¿Y cuántos perros rojos dices que son? Aún no los he contado. Oh, amiga mía, será una gran cacería. Tú también participarás en ella, pero si eres un hombre. Les he dado mi palabra, Kaa. Seré un lobo hasta que hayamos vencido a los perros rojos. ¿Y qué piensas hacer cuando vengan? Pensaba atacarlos con la manada cuando crucen el río. No hagas nada, yo pensaré un plan, dijo finalmente Kaa, y se puso a pensar un plan para eliminar a los perros rojos, mientras recordaba todo lo que había visto desde el día en que salió del huevo. Entretanto, Mowgli dormía. De repente notó que la serpiente se movía y le decía: «Ahora iremos los dos al río y te enseñaré lo que hay que hacer contra los perros rojos». Kaa le dijo al chico que se echara sobre su larguísimo cuerpo y que se cogiese de su cuello con un brazo. Entonces ambos se lanzaron a la corriente del río. Después de mucho nadar contra aquella peligrosa corriente, Kaa enroscó su cola alrededor de una roca hundida mientras con sus anillos sostenía a Mowgli, que de vez en cuando sacaba la cabeza para respirar. «Pero esta es la casa de la muerte», dijo el muchacho. «¿Para qué hemos venido?» «Aquí vive el pequeño pueblo de las rocas», respondió Kaa. Mowgli sintió una punzada de miedo en la barriga. El pequeño pueblo de las rocas lo formaban miles y miles de abejas de la India. Si te pican, mueres. Nada puede salvarte. Kaa le explicó: «Ahora no son peligrosas porque están dormidas, pero cuando caliente el sol más vale que no nos vean». Entonces lo llevó nadando hasta un lugar donde se veían unos cuantos esqueletos de animales que habían muerto por las picaduras de las abejas. Allí le explicó su plan. «Si los haces enfadar, los perros rojos te seguirán sin mirar por dónde van. Cuando lleguen aquí, muchos morirán por las picaduras del pequeño pueblo y los otros caerán al río». «Pero eso es muy peligroso», protestó Mowgli. «Eso es jugar con la muerte». «No te preocupes, las aguas los arrastrarán hasta cuevas frías de Seoné. Allí los esperarán tus lobos y matarán a los que queden». «Eres la más lista del mundo, Kaa. Tu plan es mucho mejor que una lluvia caída en la estación seca. Pero recuerda que tienes que enfadarlos. Esto es muy importante», le advirtió Kaa. La serpiente fue a explicar su plan a la manada de lobos, mientras Mowgli iba en busca de los perros. El muchacho fue saltando sobre los árboles porque era mucho menos peligroso. Antes de trepar a los árboles, cogió ajos silvestres que desprenden un olor muy desagradable para el pequeño pueblo de las rocas. Al cabo de un rato, Mowgli notó el espantoso olor de los perros salvajes. Desde lo alto de un árbol les gritó: «¡Buena suerte!». El perro que iba al frente se detuvo, y tras él también se detuvieron los demás. En total eran unos 200. «¿Quién os ha dado permiso para venir aquí?», les preguntó. La fiera miró hacia arriba y contestó, ensillando los dientes: «Nosotros somos los dueños de todas las selvas». Entonces Mowgli empezó a gritar: «¡Perro, perro rojo! ¡Vete a comer lagartijas! Perro rojo, tienes pelos en todos los dedos». Y movió los dedos de su pie por encima mismo del perro. «¡Baja de ahí, cara de mono!», le contestó el jefe de los perros, terriblemente furioso. Mowgli siguió insultándolos hasta que los perros empezaron a aullar de rabia y a saltar alrededor del árbol. El muchacho se sujetaba fuertemente al árbol con las piernas. En la mano empuñaba su cuchillo. Los perros saltaban cada vez más hasta que el que los mandaba saltó a más de 2 metros del suelo y casi llegó a tocar a Mowgli. Entonces éste lo cogió por la peluda cola y se la cortó con un solo tajo con el cuchillo de caza. No era necesario hacer nada más.
había conseguido que los perros rojos se enfadasen muchísimo. Lo perseguirían hasta la muerte. Capítulo 12. La gran batalla contra los perros rojos. Mowgli se durmió encaramado al árbol. Sabía que los perros no se moverían de allí. Pasaron cerca de 4 horas. Cuando se despertó, los contó. Estaban todos, silenciosos y amenazadores. «Ah, ¿todavía estáis aquí?», se burló el joven. «Pues no pienso devolverte la cola, perro rojo». Y agitaba la cola desde el árbol. «Yo mismo te arrancaré las tripas», aulló el jefe de la manada. Mowgli, saltando de rama en rama, como si fuese un bandarloj. Mowgli saltaba de rama en rama como si fuese un bandarloj. Los perros los seguían. Así llegaron hasta el límite del bosque. Justo antes de salir de él, Mowgli se detuvo y se frotó el cuerpo con los ajos que había cogido. «Aunque te untes el cuerpo con ajos, seguiremos tu rastro hasta que te matemos», dijo el jefe de los perros. «¡Coge tu cola!», gritó Mowgli, y se la lanzó. La manada se echó sobre la cola. «Y ahora seguidme hasta la muerte», gritó Mowgli. El muchacho se deslizó por el árbol hasta el suelo, y antes de que los perros rojos adivinasen lo que haría, echó a correr, ligero como el viento, hacia las rocas donde vivía el pequeño pueblo. El jefe de la manada sin cola los seguía a una distancia de 5 metros. Detrás de él corrían los otros perros furiosos. Como ya se acercaba la noche, el pequeño pueblo estaba tranquilo, pero cuando los pasos de Mowgli resonaron, empezó a oírse un ruido sordo, como si toda la tierra zumbase. Era el producido por miles y miles de abejas que se lanzaban sobre los perros. Antes de tirarse al río para caer sobre los anillos de Kaa, Mowgli tuvo tiempo de volver la cabeza atrás y ver cómo el aire se oscurecía bajo una nube de abejas. Kaa sostuvo a Mowgli hasta que éste recuperó el aliento. No tenía ni una sola picadura, gracias a los ajos con que se había frotado el cuerpo. Unos cuantos perros rojos cayeron al río cerca de él, muertos por las terribles picaduras de las abejas. Otros se tiraron al agua, locos de dolor. Las oscuras aguas se los tragaron. «¡Huyamos!», dijo Kaa. «El pequeño pueblo está enfadado de verdad». Mowgli se alejó de las abejas nadando bajo el agua. Los perros aullaban desesperados. Algunos intentaban localizar a su jefe para que los guiase de vuelta a sus tierras. Otros nadaban hasta la orilla del río, y el resto buscaba a Mowgli para matarlo. Kaa dijo: «El pequeño pueblo se ha ido a dormir, yo también me voy. Ahora los lobos acabarán el trabajo. Buena suerte». Inmediatamente se empezó a oír el rumor de la manada de lobos que se acercaba. Mowgli vio un lobo cojo que venía corriendo por la orilla del río. Era Wontoyá. Mordía a todos los perros que se atrevían a acercarse a él. Los perros rojos llegaban a la húmeda arena que había cerca de Cuevas Frías. Estaban muy cansados, pero pronto comprobaron que se habían equivocado. Debían haber atacado a los lobos antes en terreno seco. Los lobos se lanzaron sobre ellos sin piedad. El río se llenó de sangre. Los hermanos de Mowgli se pusieron junto a él para protegerlo de los mordiscos de los lobos rojos. Mataban un perro detrás de otro. El joven vio que Akela luchaba contra 2 perros a la vez. También vio a Fao con los dientes clavados en la garganta de un perro. Los perros rojos se acobardaron y no se atrevían a atacar a los lobos más fuertes que ellos, pero tampoco se atrevían a huir. Mowgli vio que se acercaba el fin de la batalla. «Ya no quedan ni huesos para roer», gritó Hermano Gris, que estaba cubierto de heridas. Los perros empezaron a huir. Mowgli los persiguió hasta la orilla misma del agua, hasta que vio a Akela herido de muerte. El muchacho se abrazó a él llorando. «Ya te dije que esta sería mi última batalla, hombrecito», le dijo el viejo lobo. «Ha sido una buena cacería. ¿Y tú cómo estás?» «He matado a muchos perros, Akela, y estoy vivo. Es hora de que vuelvas con los tuyos». «No quiero ser un hombre, yo soy un lobo», gritó Mowgli desesperado. Akela le pidió: «Ayúdame a levantarme».
y con la ayuda de Mowgli, Akela se puso en pie y empezó a cantar la terrible canción de la muerte. Luego murió. Los lobos de la manada se reunieron en torno a él. Phao saludó a Akela como si aún estuviese vivo. «Buena suerte». Y dirigiéndose a los perros rojos gritó: «¡Ladrad, perros, ladrad! Esta noche ha muerto un lobo». Capítulo 13. Mowgli siente la llamada de los suyos. Pasaron 2 años desde la terrible batalla de los perros y la muerte de Akela. Mowgli debía de tener 17 años, pero parecía mayor, porque en la selva hay que luchar mucho para sobrevivir. Todos los animales lo respetaban y lo temían por su fuerza, pero el joven tenía una mirada bondadosa. Un día Bagheera y Mowgli estaban tumbados a la orilla del río. La pantera negra dijo: «Se acerca la época del lenguaje nuevo». Así llamaba el pueblo de la selva a la primavera. «Sí», dijo el joven con tristeza, «entonces todos iréis con vuestras parejas y me dejaréis solo». Mowgli no sabía por qué estaba tan triste. «He comido buenos alimentos, he bebido buena agua», se decía preocupado, «pero estoy de mal humor. Tengo frío y calor a la vez y siento como un peso en el pecho». Fue a buscar a sus 4 hermanos, pero todos estaban ocupados en sus cosas y no le hicieron caso. «Solo me llaman cuando hay que luchar contra los perros rojos o cuando alguien cae en una trampa», pensó, aunque sabía que eso no era del todo verdad. «Pero ahora nadie quiere saber nada de mí». Y se puso a caminar solo por la selva, mientras se alejaba más y más de sus amigos. Cuando se sentó para descansar, volvió a tener pensamientos tristes y recordó que Akela, antes de morir, le había dicho que volviera con su familia. «Bah, cuando uno se está muriendo no dice la verdad. Yo pertenezco a la selva». Una hembra de búfalo que andaba por allí se asustó al ver a Mowgli. «¡Un hombre!», gritó y fue a avisar a su macho. Mowgli se enfadó. Un hombre, soy Mowgli, de la manada de los lobos. ¿Es que no me conoces?» Y para demostrarle que decía la verdad, el joven se arrastró por el fango. El macho salió de la charca enfurecido. «¿Dices que eres un lobo y te arrastras por el fango como una serpiente? Tú eres uno de esos chicos de la tribu de los hombres». «¿Qué tribu de hombres hay por aquí cerca?», preguntó Mowgli. «No conozco esta parte de la selva». «Vete hacia el norte», bramó el búfalo. Mowgli no había tenido relación con los hombres desde hacía mucho tiempo. Aun así, decidió echar un vistazo al poblado y se dirigió hacia donde le había indicado el búfalo. «Allí, a lo lejos, hay una estrella que se pone», se dijo, «pero no, es la flor roja». Mowgli se emocionó al ver el fuego de nuevo y siguió hacia adelante. Cuando se acercó al poblado, los perros ladraron, pero él aulló como un lobo y los hizo callar de golpe. Entonces se abrió la puerta de una cabaña y una mujer se asomó. «Duerme, solo es un chacal», le dijo a un niño que lloraba dentro. Mowgli se puso a temblar. Había reconocido aquella voz. «Mesúa, Mesúa». «¿Quién me llama?», preguntó la mujer, que también temblaba de emoción. «¿Es que ya me has olvidado?», le dijo Mowgli, mientras 2 gruesas lágrimas le corrían por las mejillas. «Si realmente eres quien pienso que eres, dime el nombre que te puse cuando naciste. Dímelo». «Nazo, Nazo», contestó el muchacho. «Ven, hijo mío». Y avanzando hacia la claridad, Mowgli vio a Mesúa, la mujer que tan buena había sido con él cuando solo era un niño. Capítulo 14. Mowgli dice adiós a la selva. Mesúa abrazó a Mowgli muchas veces, porque estaba muy contenta de verlo de nuevo, y le explicó que su marido había muerto. «Mi marido trabajó mucho porque era muy fuerte, y por fin conseguimos un poco de tierra propia, aunque no tanta como teníamos en el otro pueblo». «¿Y este niño quién es?», preguntó Mowgli, señalando a la criatura que estaba en la cuna. «Es hijo mío, nació hace 2 lluvias, por lo tanto es tu hermano». Y Mesúa se quedó mirando a Mowgli. «¿Sabes que da gusto verte, hijo mío? Sí, eres el hombre más guapo que he visto». A continuación le preparó leche caliente y le ofreció su sencilla comida. El muchacho se sintió como en su propia casa.
Entonces vieron una pata gris que pasaba por debajo de la puerta y oyeron un gemido. «Mesúa, tengo que irme». «¡Vuelve! Tanto si eres hijo mío como si no lo eres, vuelve, porque te quiero», le rogó Mesúa. Mowgli salió de la cabaña y se encontró con Hermano Gris. «¿Qué haces aquí, Hermano Gris?», le preguntó ligeramente enfadado. «¿Por qué no me hiciste caso cuando te fui a buscar hace ya tanto tiempo? ¿Y por qué me sigues ahora?» «¿Tanto tiempo?», le preguntó Hermano Gris. «Si fue ayer por la noche». Tienes razón», contestó Mowgli un tanto avergonzado. «¿Qué has venido a hacer al poblado de los hombres?», le preguntó el lobo. Antes de que Mowgli tuviera tiempo de contestar, una muchacha vestida de blanco empezó a bajar por uno de los caminos que llevaban al poblado. Hermano Gris se escondió enseguida, y lo mismo hizo Mowgli para verla pasar. Pero la joven lo vio, dio un grito de espanto, pues pensó que era un duende y escapó corriendo. El muchacho se quedó mirándola hasta que desapareció de su vista. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Hermano Gris. «No lo sé», contestó Mowgli, que aún miraba hacia donde se había ido la muchacha. «Bagheera tenía razón», comentó el lobo. «¿Qué dijo?» «Que el hombre siempre vuelve con el hombre. Y nuestra madre también lo dijo un día. Y aquella noche de los perros rojos», murmuró Mowgli. «Y Kaa, que sabe mucho más que todos nosotros», añadió Hermano Gris. «¿Y tú qué piensas, Hermano Gris? Cachorro de hombre, señor de la selva, hermano mío, tu rastro es mi rastro, tu cubil es mi cubil, y donde tú mueras, moriré yo». «¿No me olvidaréis?», le preguntó Mowgli. «¿No me olvidaréis?», le preguntó Mowgli. «¿Nos olvidarás tú?». Hermano Gris corría, seguido por Mowgli. «El dueño de la selva vuelve con los hombres. Venid a la roca del consejo», gritó. Pero como era la época del lenguaje nuevo, casi nadie acudió, solo Baloo y Kaa, que se puso en el lugar que antes ocupaba Akela. Mowgli se tendió sobre la roca y se puso a llorar. «No llores, hermanito. El hombre siempre vuelve con el hombre, aunque la selva no lo expulse», le dijo Kaa. Entonces preguntó el muchacho alzando la cabeza. «¿La selva no me expulsa? Ranita, busca un lugar entre los hombres porque sois de la misma sangre. Pero recuerda que, cuando nos necesites, la selva siempre te prestará ayuda», respondió Baloo. «La selva también es tuya», le dijo Kaa en nombre de los reptiles. «Ay, hermanos de mi corazón, no sé qué hacer. No quisiera irme nunca de aquí, pero los pies me llevan hacia el poblado de los hombres. Cuando cambiamos de piel», observó Kaa la sabia, «ya no nos la ponemos nunca más. Pero Bagheera pagó un buey por mí». En aquel momento se oyó un espantoso rugido y apareció la pantera negra, ágil y fuerte. «Ahí abajo hay un buey», dijo. «Lo acabo de matar. Este buey te devuelve la libertad, hermanito. Ya están pagadas todas las deudas. Puedes irte cuando quieras». Mowgli se abrazó a su cuello. El animal le lamía los pies. «Recuerda siempre que Bagheera te quiere». Y de un salto la pantera desapareció en la selva. «Ya lo has oído», dijo Baloo. «Ahora vete, pero antes ven aquí, ranita sabia». Y Mowgli y Baloo permanecieron abrazados y llorando un largo rato. «Siempre es duro mudar de piel», sentenció Kaa. Por fin Mowgli abandonó la selva y se fue a casa de Mesúa, mientras oía tras él el adiós de sus amigos. Colorín colorado, el libro de la selva, narrado por Cuentos y Perdices, se ha acabado.